¿Cuál ha sido el último ejercicio? Bien, comenzamos con este ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? Un cuadrado, en un cuadrado se inscribe un círculo, una circunferencia de 14 centímetros de diámetro. Entonces, al considerar pi, 22 entre 7, dice acá, el área comprendida entre el cuadrado y la circunferencia mide en centímetros cuadrados y tenemos estas opciones, ¿no? Si dibujamos la figura, dibujamos el cuadrado de esta forma. Aquí dentro vamos a tener un círculo. Ese círculo de ahí está inscrito, dice, está por dentro del cuadrado y tiene un diámetro igual a 14 centímetros, ¿no? Entonces lo que nos piden es el área comprendida entre el cuadrado y la circunferencia. ¿Cuál es esa área? Sería este espacio de acá, ¿no? Este espacio de acá, este espacio de acá y este espacio de acá. Bien, ¿cómo podemos encontrar esta área? Sencillo. Tenemos que el área sombreada es igual al área del cuadrado menos el área del círculo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, el área del cuadrado es uno de sus lados. Conocemos que uno de sus lados, ¿cuánto mide? Si esto es un círculo inscrito, la longitud acá es 14 centímetros.
Entonces sería el área del cuadrado, 14 por 14, menos el área del círculo, que es pi por el radio al cuadrado. Si el diámetro vale 14, ¿cuánto vale el radio? El radio es la mitad, ¿no? Sería 7. 7. 7 centímetros. Entonces, 7 al cuadrado. Tengo 14 al cuadrado menos pi, me dice que vale 22 sobre 7 por 7 al cuadrado. Puedo simplificar uno acá. Tendría 14 al cuadrado, 14 por 14. 196. 196, ¿no? Sí, 196. Menos 22 por 7. 140 más 14. 144. 154. 54, ¿no? ¿Cuánto da la diferencia? 42. 42. 42, ¿no? Y ese es el área entre el círculo y lo que es el cuadrado, cuando el círculo está inscrito en el cuadrado, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Ninguna. No. Ok. Bien, continuamos entonces. Aquí nos dice el arco SR, es decir, este arco de aquí, es una 12ª parte de la circunferencia. Ahora, el arco ST es este de acá, este arco de aquí, de S a T, es 0,2 partes de la circunferencia. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Sencillo. Vamos a usar como referencia SR. Y si yo le sumo este espacio en verde que voy a pintar ahorita, que suman el arco rojo y el arco verde. Sumarían el arco ST, ¿no?
hablando de perímetro de arco. ¿De acuerdo? Perímetro del arco. Entonces, ST es igual a SR más RT. ¿Cuál tenemos que encontrar? Obviamente, esta es la incógnita, este arco. Y sería 1,12, 0,2 y RT. Perdón, aquí me equivoqué. ST es 0,2. Aquí es 1,12. A ver. Sí. Despejamos. Esto es 1/5. 1,12. RT. 1/5 menos 1,12. RT. De aquí RT es igual a 7/60. ¿De acuerdo? Entonces, RT es 7/60 partes de la circunferencia. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de dividirlo en 60 partes, ¿no? Porque son 7 partes de 60, yo lo transformo a esto de acá. ¿Recuerdan a qué llamamos nosotros 360 partes? ¿Alguien recuerda? Si tenía un círculo, o mejor dicho, una circunferencia, y esta estaba dividida en 360 partes, ¿cada parte cuánto es? 1. ¿Uno de cuál? 1 de 360. Así. Un grado, O ¿no? bajo un grado. Un grado sexagesimal. Eso decía la teoría de los grados, ¿no? Un grado sexagesimal es tener una circunferencia partida en 360 y tomar la longitud del arco de una parte. En este caso, yo tengo 7 partes de 60 del total de la longitud del arco o de la circunferencia. Para llegar a los 360, puedo hacer esta operación: 60 por 6, 360, 7 por 6, sería 42, ¿no? Tengo 42 pedazos o 42 partes de 360 de la circunferencia. ¿Qué puedo afirmar? ¿Cuánto mide este ángulo? 42. 42, ¿no? Entonces aquí la respuesta es el inciso E. Existe igual otra forma de hallar esto, mediante el perímetro, pero pienso yo que esta es tal vez la forma más intuitiva. Bueno, al menos en este caso, ¿no? Nos permitió hallar más rápido lo que eran los ángulos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta tal vez?
¿Podría explicar otra de los 760, por favor? Claro, este 760 de RT es la longitud del arco. Es decir, este arco verde X mide RT igual a 7 partes de 60 de la circunferencia, ¿no? Supongamos que el círculo total o la circunferencia total está dividida en 60 partes. Este espacio representa 7 de esas 60 partes, ¿no? Es la longitud. Entonces, si yo quiero hallar los ángulos o el ángulo, puedo recurrir a lo que eran los grados sexagesimales. ¿Qué significa un grado sexagesimal? Un grado sexagesimal es una de 360 partes. ¿Por qué razón? Aquí lo explicamos, ¿no? Tengo una circunferencia que está dividida en 360 partes iguales y tomamos la longitud de uno de sus arcos de esas 360 partes iguales. Podemos afirmar que el ángulo que se forma en el centro es un grado sexagesimal. En el caso de los ángulos radianes, habíamos visto que era según la longitud de aquí, ¿no? En el caso de los sexagesimales es una parte de 360 partes iguales, es un grado sexagesimal. Entonces, yo puedo transformar estas partes en 360. Y puedo multiplicar por 6 sobre 6, esto es 1, no afecta en nada. Y tendría 7 por 6, 42 partes de 360 grados. Si tengo 42 partes de 360 de la circunferencia, ¿qué puedo afirmar? Que el ángulo es 42 grados. Es decir, esto ya está dividido en 360 partes. Yo voy a tomar 42. ¿Cuántos grados es eso? 42 grados. Si tomo 42 pedacitos. Porque uno solo es un grado. Si tomo 42, serán 42 grados. Voy a buscar la fórmula del perímetro. Igual se puede hacer con eso. Un momento. Hagámoslo de otra forma entonces. Aquí tenemos lo que es la longitud de arco. En este caso, no conocemos este ángulo, ¿no? El ángulo θ. Que lo vamos a llamar θ. El radio, supongamos que es un arco con radio R. ¿Ya? Y esta es la longitud de arco.
Ahora, si yo quiero calcular tita de esto de acá, nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros hablamos de, pongámosle perímetro, el perímetro del círculo, ¿cuánto es? ¿Quién recuerda cuánto es el perímetro de un círculo? ¿Qué se cambia acá? 2pi por el radio. 2pi por el radio. Ahora, esta va a ser mi ecuación 1. Mi ecuación 2 van a ser de acá. Porque me dice que RT es 7 partes de 60 de el perímetro del círculo, ¿no? Entonces, la longitud del arco, vamos a escribirlo mejor, perímetro de mi arco es 7 partes de 60 del perímetro del círculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Este arco mide 7 de 60 de todo el círculo, de todo el perímetro. Eso es lo que estoy escribiendo acá. Si yo reemplazo el perímetro del arco, esto sería 760. Esta es la fórmula del perímetro del círculo. Es 2pi por r. Ahora, si nosotros igualamos la ecuación 1 y la ecuación 2, esta de acá, 1 y 2, le igualamos, vamos a tener lo siguiente. Primero que 2pi r por tita dividido entre 360 grados es igual a 7 sobre 60 por 2pi por r. ¿De acuerdo? ¿No? No sé si me están entendiendo o ya se chiparon. Estas son perímetros y estos son lo planteado. El perímetro del arco, para cualquier arco, depende de el radio y del ángulo que forma el arco. En el caso del círculo o circunferencia, ¿de qué depende? Solamente del radio. Entonces estoy ocupando estas dos, ¿no? Si ustedes observan, yo sé que del problema, como dato, sabemos que el perímetro del arco verde, es decir, esta longitud, es 760 de todo el perímetro del círculo, ¿no? Entonces eso es lo que anoto. Perímetro del arco es 7 de 60 del perímetro del círculo. Entonces, si yo reemplazo la fórmula del perímetro del círculo, sé que es 2pi por r, y esa es mi segunda ecuación. Ahora, si igualamos 1 y 2, tenemos esta ecuación de acá. 2pi r por el ángulo dividido entre 660 y 7 sobre 60 de 2pi por r. Puedo simplificar r. Vamos a hacer lo siguiente. 2pi r, 2pi r, pi 360 grados, 7 sobre 60 grados. ¿Cuánto vale tita? Perdón, tita no lleva grados. Es un ángulo. ¿Cuánto vale tita acá?
Pasamos a multiplicar los 360 y nos queda que, ¿cuánto? 42 grados. ¿No? Y ahí tienen dos formas de, de resolver este problema, ¿de acuerdo? Esta es la primera, la que hicimos acá. Y esta fue la segunda, ¿no? En ambos casos partimos de que la longitud del arco era 7 de 60 de la longitud total de la circunferencia. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, tal vez? No. Ok, veamos otro ejercicio, a ver. Tenemos esto de acá. Nos dice en la figura el área sombreada S, ¿cuánto mide? No está muy complicado. Tenemos los siguientes datos, ¿no? Esta diagonal dice que mide 13. La diagonal de acá mide 13 unidades. Después, esto de acá mide 20. Hasta aquí mide 8. Y de acá mide 10. Y voy a dividir en dos partes. Y esto también lo voy a dividir en otra parte. Si lo dibujamos así, ¿cuántas figuras se forman? 3 figuras, ¿no? Hay 3 figuras. Entonces, si esto mide 10, aquí también mide 10, aquí mide 10. Si esto mide 8, aquí adentro mide 8. Si el total mide 20, si este total es 20, ¿cuánto mide esto de acá? Mide 12, 12 más 8, 20. Y esto de aquí también mide 12. Ya lo tenemos. Tenemos, llamémoslo área 1, área 2, área 3. ¿Cómo calculamos el área 1? Sería base por altura del triángulo dividido entre 2. ¿Qué dato nos falta para hallar el área 1? Ya Cateto tengo, opuesto. ajá, el cateto puesto, ¿no? Este valor de acá. ¿Cómo lo calculo? Llamémoslo B minúscula. Sería la hipotenusa, que es 13 al cuadrado, igual a 12 al cuadrado, uno de los catetos, más B al cuadrado. De acá, B cuadrado es 13 por 13. ¿Cuánto es 13 por 13? 130 más 39, 169, ¿no?
menos 144. 144. 69 a 44. 25. 25 y esto es 5. Entonces, perdón, este lado de aquí mide 5, ¿no? Área 1 es 5 por 12, que es la base, dividido entre 2. 30 unidades cuadradas de área para ese triángulo. Ahora, el área 2. ¿Cómo se calcula el área de ese rectángulo? Sencillo. Lado por lado, 10 por 12 sería 120 unidades cuadradas. Y en el caso del otro rectángulo, sería 10 por 8. 80 unidades cuadradas. Si sumo todo, todos estos valores de acá, ¿qué nos va a quedar? 80 más 120, 230 unidades cuadradas, ¿no? Eso es el área total. Sería el inciso D. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Cuánto dijo? Disculpa. 230, ¿no? La suma de las tres áreas. Está bien, gracias. Bien, veamos este ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? Los catetos del triángulo rectángulo isósceles SRT miden 14 centímetros. Con centro en S, es decir, este punto, y R, este punto de acá, se trazan o dibujan dos sectores circulares de radio. ¿Qué radio? 7 centímetros. Aquí también. De radio tiene 7 centímetros. Bueno, para que no me estorbe el ángulo, lo voy a dibujar aquí arribita. O acá abajo. De aquí a acá, el radio es 7. Y de acá a acá, el radio es 7 también. ¿De acuerdo? Ahora, considere pi igual a 22 sobre 7. ¿Cuál es el área sombreada medida en centímetros cuadrados? Otro dato más que teníamos acá es que el triángulo que se forma, este triángulo SRT, dice que es
rectángulo. Y además es un triángulo isósceles. ¿Qué significa que un triángulo sea isósceles? A ver, ¿quién recuerda? Que tiene dos lados iguales. Correcto, tiene dos lados iguales, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son esos lados iguales? Los catetos. Los catetos, ¿no? Porque nos dice los catetos de un triángulo rectángulo isósceles miden 14 centímetros. Como está hablando en plural, ambos catetos, cada uno mide 14. ¿Cuáles serán los catetos? Los voy a pintar de verde. Cateto 1, cateto 2. ¿No? Aquí se forma un ángulo recto. Ahora, 14, 14. Pregunta. Este ángulo, llamémoslo alfa, y este ángulo beta, ¿qué relación tienen si el triángulo es isósceles? Los ángulos son iguales. Son iguales, ¿no? Entonces, en lugar de llamarlos alfa y beta, los voy a llamar ambos tita y tita. ¿De acuerdo? Tita y tita. ¿Cuánto vale tita? 45. Ya. ¿Por qué vale 45? La suma de sus ángulos interiores debe ser 180. Correcto, ¿no? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser 180. Entonces, aquí tenemos 45, 45 y 90, que es el ángulo recto. Entonces, tita vale 45. Bien, ¿cómo obtengo, cómo obtenemos el área sombreada? Es decir, el área de aquí adentro, ¿no? ¿Cómo obtengo esa área? ¿Qué calculo primero? El área triangular menos las áreas circulares. Sí, ¿no? Podría calcular el triángulo y luego quitarle esos espacios de ahí. Entonces, ¿cuál sería el área del triángulo? Base por altura sobre 2, ¿no? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Puede ser cualquiera de los catetos, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? 70 más 28. Sería 98. 98, ¿no? 38 centímetros. Ahora tengo dos áreas semicirculares. Bueno, no semi, ¿no? Sino sectores de 45 grados, ¿no? Si esto es 45 grados,
es pi por radio al cuadrado por el ángulo dividido entre ¿cuánto? 360, ¿no? Eso es el área de un sector circular. En este caso, pi dice que es 22 sobre 7. Vamos a respetar ese valor. 22 sobre 7. El radio, ¿cuánto mide el radio? 7. Si lo elevamos al cuadrado. Aquí tenemos 45 grados dividido entre 360. Simplificamos. Tenemos 22 por 7. 45 y 360. 1. Y acá, si no me equivoco, es 8. 8 por 4, sí, 8. Esto es igual. Mitad 11, mitad 4. 77,4. ¿No? Ahora, el área sombreada es el área del triángulo menos, ¿cuántos espacios hay? 1, 2. 2 veces el área de los arcos. Ambos arcos tienen el mismo radio y tienen el mismo ángulo, ¿no? Por lo tanto, los puedo agrupar y calcular directamente así. Sería entonces 98 menos 2 veces 77/4. ¿Cuánto nos va a dar eso? 98 menos 77/2 sería 196 menos 77 sobre 2. Esto de aquí, ¿no? 119 sobre 2. Ese es el área sombreada. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? Disculpe, ese tita sobre 360 grados, ¿por qué lo? Para allá que Se llama área de un sector circular, perdón. Esta fórmula de acá es área sector circular de ángulo tita, ¿no? Y esto nace de acá. Sabemos que todo el círculo es pi por radio cuadrado. Si hablamos del área. ¿Qué tal si yo quiero una porción de la pizza? No me interesa todo el círculo. Una forma sencilla es saber cuántos pedacitos de 360 tengo, ¿no? O cuántos grados. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo uno de 60 grados? ¿No? Entonces, el área es pi por r cuadrado por 60. Y recuerden, ¿no? Que los 60 grados
significa 60 partes de 360, si hablamos de grados sexagesimales. De ahí verán que nos va a quedar un pedazo, una sexta parte, ¿no? Un pedazo equivalente a la sexta parte de todo el círculo. Ya, gracias, licenciado. Ok. Bien, por ejemplo, acá en este ejercicio tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el área del cuadrilátero SRT y Q? De hecho, si ustedes observan aquí, ya nos dan los datos necesarios para hacer los cálculos, ¿no? Si ustedes observan de esta figura, perdón, de esta recta punteada con rojo, que estoy repasando ahorita, nos dice que se forma un ángulo recto para este lado de aquí. Entonces tenemos una primera figura que es un triángulo rectángulo. Y en la parte de abajo tenemos un segundo rectángulo, perdón, un segundo triángulo rectángulo. ¿No? Donde este valor X vendría a ser el cateto del triángulo rojo y la hipotenusa del triángulo, triángulo verde. Entonces, área 1, área 2, vamos a calcularlo. En el caso del área 1, necesito este valor X multiplicado por la altura, que es 12, dividido entre 2. ¿De qué parte puedo sacar X? Sabemos que 13 al cuadrado sería igual a 12 al cuadrado más X cuadrado. De aquí X vale 169 menos 144 X cuadrado. X sería raíz de 25 y X es 5 unidades. A ver, revisemos. Está correcto, ¿no? X vale 5. 5 unidades. Ahora, si nosotros
calculamos esta área, tendríamos que mide 30 unidades cuadradas. Para el área 2, necesito lo mismo, ya tengo la base. En este caso la base es 4, pero necesito esta altura, llamémosla Y, dividido entre 2. Entonces, como sé que X vale 5, ¿qué relación hay entre 4Y y 5? 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más Y cuadrado. Tenemos 25 igual a 16 más Y cuadrado. 25 menos 16 es 9. De aquí Y es igual a 3. Entonces tendríamos 4 por 3 sobre 2, que nos da 6. 6 unidades cuadradas de área. Y si sumamos ambas áreas, tendríamos 36 unidades cuadradas, ¿no? Que es el inciso B. Bien, ¿alguna pregunta tal vez? No, ninguno. Ok, vamos a ir haciendo ejercicios. Y una pregunta, Sí, dime. ¿será que puedo hacer la 231? Que se la ve tan complicada. 131. A ver. Creo que es esa teórica. A ver, un momentito. A ver, el pentágono ABCDE de la figura del lado AB mide 2. Está bien acá. Mide 2. AE y ED dice que miden lo mismo, miden 11. Y el arco CDE es una semicircunferencia. La suma de los 5 ángulos interiores de este polígono es. Ya. Ok. Bien, entonces, si ustedes observan una semicircunferencia, ¿cuánto es? 180 grados.
180, ¿no? Aquí está trazado un triangulito. Estos ángulos deberían sumarme 180. Ya. ¿Qué más tenemos? Suponiendo que estos lados son rectos. 90, 90, 90, 90. Y esto suma 180. Aquí sería 180 más 360. ¿Cuánto es eso? 540. A ver, aquí está la respuesta. Ejercicio 30 dice. Inciso de 3 pi radianes. Mm, Sí, está bien, 3 pi radianes. La respuesta no estaba en sexagesimales, ¿no? Pero para transformar, recuerden, 2 pi radianes es igual a 360 grados sexagesimales. Como les decía, aquí el triángulo forman 180 grados. Y al ser esto un rectángulo, cada uno de estos lados es recto, ¿no? Entonces tendría estos tres ángulos que sumados a estos cuatro me daría un total de 180 grados más 360 grados igual a 540. Bueno, en realidad la suma de los ángulos de los polígonos, ya sean regulares, estaba leyendo eso acá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Listo? La suma de las medidas de los ángulos interiores es 180 grados por n-2.
para polígonos convexos. O, bueno, y no convexos. Ya, es una pregunta un poco más teórica. Con excepción de los polígonos estrellados y alabeados. Ya. En ese caso, el polígono tiene 5 lados. Sería 180 por 5 menos 2. 180 por 3. Si reemplazo 180 por pi, pi por 3, que es lo mismo 3 pi radianes. Inciso D. Bien. Es la propiedad 3 de los polígonos, que habíamos visto en el tema, ¿no? La suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2, siendo n el número de lados que tiene cada polígono, ¿no? Dice también es válido para todo polígono convexo y no convexo, a excepción de los estrellados y alabeados, ¿no? Entonces, si hablamos de estrellas, pues no se puede aplicar esta condición. Bien. ¿Alguna consulta? No. Continuemos entonces. Dice, el lado del cuadrado, RSTU, mide 15 centímetros. Entonces, cada lado mide 15 centímetros acá. Ahí. Se dice, o bueno, se hace NU igual a MU igual a NP igual a PT igual a TQ. Es decir, estos segmentos de aquí con este de acá, este de acá con este de aquí, este de aquí y este de acá son segmentos iguales. Es decir, que miden A, A, A y A. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide el área sombreada? Sencillo. Es el área del cuadrado menos, si estos lados son iguales, se forma además, de nuevo, ¿no? Un triángulo rectángulo isósceles. Tiene los catetos iguales, aquí también tiene los catetos iguales. Formarán un mismo espacio, es decir, una misma área, ¿no? Sería 2 veces el área de esos
triángulos, rectángulos. Y esa es mi área sombreada, ¿no? Entonces, ustedes podrán observar que la longitud total es de 15. Y es 3 veces A. De acá, ¿cuánto vale A? Obviamente A más A más A me debe dar 15. Para ello, A tiene un valor de 5 unidades o 5 centímetros en este caso. ¿De acuerdo? Entonces esto mide 5 centímetros, esto también, y todas las demás A. Si hablamos del área del cuadrado, el área del cuadrado es 15 por 15, o directamente 15 al cuadrado. 2 veces el área del triángulo es base por altura, en este caso cateto por cateto, sería 5 por 5 dividido entre 2. ¿Cuánto nos va a quedar? Mitad y mitad. 15 al cuadrado menos 25. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 15 por 10, 150, 5 por 15, 75, 225, menos 25. ¿Cuánto nos da eso? 200 centímetros cuadrados, ¿no? En este caso. Inciso B. Bien. ¿Alguna pregunta tal vez? No, ingeniero. Bien. ¿Algún otro ejercicio que quieran realizar, tal vez? Podría ser la que le antecede a la 253, la 252, por favor. Ya de los 3 cuerpos geométricos dibujados es prisma. Habría que ver el concepto de prisma. Según el concepto de prisma, dice que es un cuerpo geométrico formado por 2 caras planas, poligonales, paralelas e iguales, que se llaman bases, y tantas caras rectangulares como lados tiene cada base, ¿no? En este caso, creo que los 3 son prismas. A ver, déjenme revisar. Si encuentro alguno. Inciso E. Sí, los 3 son prismas. Y a ver, sí. Inciso A. Se observan, estas bases son iguales y paralelas.
Lo mismo acá, ¿no? ¿Qué no sería un prisma? Un cono, por ejemplo. Una pirámide. Una esfera no es un prisma. Porque no cumple la propiedad, ¿no? Son las bases iguales, ¿no? Bien. Bien, el día de mañana vamos a empezar la última unidad, que es referente a trigonometría. Así que con esto terminamos por el día de hoy.